Entramos entonces a estudiar una nueva lógica que se llama la lógica de predicados. Como todos los sistemas lógicos, la lógica de predicados tiene una sintaxis, una semántica y un aparato deductivo. Comenzamos con su sintaxis y su semántica y luego pasaremos al aparato deductivo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos primero a una motivación de por qué estudiamos lógica de predicados, a hablar de la sintaxis y si tenemos algo de tiempo empezaremos lo de la semántica. Si no, pues la próxima clase hablaremos de lo que falta aquí y luego hablaremos del aparato deductivo. ¿Por qué la lógica proposicional? ¿Por qué la lógica de predicados? Porque la lógica proposicional no es suficientemente expresiva. Ese es el gran problema. Por ejemplo, si uno en lenguaje natural dice que Juan lee o uno dice que Juan camina, en la lógica proposicional lo traduce con dos proposiciones. P es Juan lee y Q, por ejemplo, es Juan camina. Ahora, los dos enunciados hablan acerca de Juan, pero en la traducción P y Q no tienen nada que ver con Juan. O sea, como que eso se pierde en la traducción. Y ese es el problema de la lógica de predicados, que no es suficientemente, no es suficientemente, la lógica proposicional no es suficientemente expresiva. O sea que no logra capturar cosas como esenciales de las proposiciones, como por ejemplo, aquí que la persona de la que hablan que lee y que camina es la misma. Entonces, uno necesita como nuevas expresiones sintácticas y semánticas para poder digamos, representar, modelar, traducir ese tipo de cosas del lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, cuando uno entonces entra a la lógica de predicados, una lógica que incluye predicados, entonces uno podría tener cosas como esta. Juan lee, en lugar de traducirlo como una simple P, proposición P, lo va a traducir como un predicado que es como una proposición también, pero ya una proposición como con argumentos. Uno dice, lee J, donde J como que representa a Juan, una constante, y lee significa que Juan lee. E igual va a poder traducir algo así como Juan camina, que camina J, y puede decir cosas como alguien lee y camina a la vez, como hay alguien, después vemos la cosa que tiene con simbología, alguien que camina y lee a la vez. Entonces uno va a poder decir cosas que no, va a poder modelar cosas que no pueda modelar con la lógica de predicados. Uno sí podía decir P y Q, que Juan lee y Juan camina, pero no podía decir hay alguien que lee y camina. Entonces, ahora con la lógica de predicados vamos a poder decir esas cosas. Y entonces, lo importante es que la traducción guarde información sobre Juan. ¿Cuál es la información que guarda sobre Juan? Pues que Juan es el mismo, el que camina y lee. Es la misma persona o el mismo objeto, la misma, estamos hablando de una mismo que hace dos cosas diferentes. Eso no lo podíamos decir con la lógica proposicional y eso es lo que vamos a ganar con la lógica de predicados. Entonces necesitamos nuevos componentes en el lenguaje para poder decir esas cosas. Y ese componente nuevo se va a llamar los predicados. ¿Qué es un predicado según el diccionario? Un predicado según el diccionario es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo. ¿Sí? No sé, el Deportivo Cali empató anoche con el Junior, por decir algo. Entonces ahí el predicado es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo, o sea, el Deportivo Cali empató anoche con el Junior. Eso puede ser verdad, falso o mentira, porque es una afirmación, por eso es un predicado, porque puede tener un valor de verdad, igual que las proposiciones. Solo que el predicado es como más complejo que la proposición, porque el predicado tiene como información diferente, como aquí hablan del verbo y esas cosas. En lógica, un predicado es lo que se afirma o niega del sujeto en una proposición. Entonces aquí es el Deportivo Cali, ese es el sujeto, empató anoche con el Junior. Eso es lo que se afirma o niega de ese sujeto. Entonces el predicado es empató anoche con el Junior. ¿Quién empató anoche con el Junior? El Deportivo Cali. Entonces ese es el tipo de componentes nuevos que van a aparecer en el lenguaje. Y entonces la lógica de predicado nos va a permitir hablar acerca de objetos, por ejemplo, el Deportivo Cali, Juan, cosas así, sus propiedades,
¿cierto? Empató, va de primero en la tabla, cosas de ese estilo, y sus relaciones, empató con el junior, entonces, cómo está relacionado con otros objetos. Entonces, la lógica de predicados nos va a permitir modelar ese tipo de cosas para hablar de esos objetos y nos va a permitir usar cuantificación universal y existencial. Esto es lo nuevo. O sea, esas son las dos cosas nuevas. Nos va a permitir hablar acerca de objetos, poder como nombrarlos, como especializarlos y hablar de sus propiedades y sus relaciones. Y segundo, nos va a permitir cuantificar universal y existencialmente. Por decir algo, eh, no sé, todos los estudiantes de matemáticas discretas 1 eh, están asistiendo al curso regularmente. Entonces, esa es una afirmación que nos permite hablar de todos los estudiantes sin particularizar. O hay un estudiante de matemáticas discretas 1 que no ha asistido a ninguna de las clases. Entonces, ahí me permite hablar de alguien en particular. Hay un estudiante que, sin decir quién es. Entonces, ese tipo de expresividad en el lenguaje es la que voy a ganar admitiendo los predicados en mi lógica. Y entonces mi lógica va a dejar de ser una lógica proposicional y va a pasar a ser una lógica de predicados.